Bien, iniciamos la segunda clase de este curso sobre la Santa Faz. Espero que os esté interesando. Vamos a ir poco a poco metiéndonos en el tema de los problemas de las interpretaciones, ¿no? Bien, hablábamos en la primera parte, al final de la primera clase, hablábamos de la existencia de unos oficios, que es de donde sabemos de la existencia de las tradiciones relacionadas con la reliquia y sus milagros. Están recogidas ahí los oficios. Existe, por tanto, y es como vamos a empezar esta segunda clase, existe un original de estos oficios conservada. Estos oficios que dijimos, acordaros, que los redactó Miquel Mateu, que es el fraile franciscano que acompaña a las clarisas en 1518. Existe ese documento original que nos pueda ayudar a, bueno, a desvelar, ¿no?, todo lo que podamos sobre el mismo. No. Mingot en 1879, que va a hacer un libro muy interesante que llama El romancero de la Santa Faz, y del cual yo he tenido acceso gracias a mis amigos los libreros de la librería Lux. Mingot decía que existió tal instrumento o auto público, y de ello queda perfectamente probado porque lo cita el doctor don Pedro Maltés en su discurso histórico-jurídico, a su vez citado por Fabián. Como veis, unos van citando a otros, pero bueno, sabemos que está hablando de Pedro Maltés, uno de los dos cronistas que harán la segunda crónica más importante de Alicante, conservada. La primera es de Bendicho, de 1648, la segunda es de Maltés y López, de principios del siglo XVIII. Por tanto, bueno, pues sabemos que Maltés sí que debió ver esos oficios originales, pero como digo, ya en época de Mingot no existían, porque lo dice, y nos va a decir que también sabe de su existencia porque el obispo de Oporto y a su vez el fraile Vicente Domenech, en este caso dominico, los cita los oficios y los ha visto en el libro que hace sobre la vida de uno de los protagonistas de la historia de la Santa Faz, Fray Benito, Fray Bendicho, en fin, tiene varios nombres, Fray Benet, llamado Bendicho de Valencia, Benito de Valencia. Bueno, pues en la vida de este fraile que escribe Vicente Domenech, habla de la existencia de estos oficios, pero no los ven. Bendicho, que es el primer cronista de Alicante del que tenemos referencia, 1640, nos va a decir claramente que sí que ha visto los oficios. Y de hecho los describe, los transcribe, los escribe en la lengua latina en la cual están escritos. Hay un estudio muy interesante de Anthony Biosca del 2014 que transcribe del latín al valenciano estos magníficos oficios, y él va a llegar a la conclusión, junto con otros investigadores, que Bendicho copia, pero copia de oídas, porque el latín que usa Bendicho para escribir los oficios es un latín de su época, de la época de Bendicho, del siglo XVII. No es el latín que se usaba en el siglo XV cuando se escribieron, a principios del siglo XVI, 1521. Por tanto, Bendicho los transcribe de oídas, no ha visto el documento, ya no tiene en sus manos ese documento. Es uno de los lugares, en la crónica de Bendicho, en donde vamos a tener constancia escrita de estos oficios. Pero, insisto, no es una copia del documento original que, como digo, ha desaparecido. Otro lugar en donde aparecen los oficios es en un libro de Tamayo Salazar de 1659, y él habla de que los ha transcrito a partir de una copia que a su vez le ha dado un fraile muy interesado en temas de la antigüedad, el viceprovincial de Perú. Como veis, bueno, pues la historia da mil vueltas, pero no llegamos a tener constancia escrita de un documento original. Bendicho de oídas, Tamayo Salazar lo copia de un fraile que a su vez lo ha copiado, y por tanto no tenemos, desgraciadamente, ese documento. Tamayo Salazar lo que hace es los copia en este magnífico libro, como sabéis, en latín. Está por un lado los himnos y por otro lado las lecturas. Es la primera vez que se escriben, se publican de manera impresa
y que yo sepa, no ha habido otra hasta Mingot en el siglo XIX, que también hace una transcripción, como veréis ahora, en latín. Bien, hemos visto que se cita a Fabiani. Fabiani es un personaje muy interesante de 1763, hace un documento sobre la veracidad, la originalidad de la reliquia de la Santa Faz. Hay que tener en cuenta que Fabiani estaba muy vinculado a la Santa Faz, como quiera que su madre y su hermana habían procesado como monjas clarisas en el convento de la Santa Faz y, por tanto, podéis imaginaros el vínculo tan importante que él tiene con la reliquia, con toda su historia. Bien, para Fabiani, Miquel Mateu, que es el que escribe estos oficios, y esto es muy interesante que os deis cuenta, Miquel Mateu lo va a sacar de un documento original. Documento que, según Fabiani, custodiaban las autoridades alicantinas. Pero Fabiani nos va a decir en 1763 que ese documento original que vio en su día Miquel Mateu también se ha perdido. Tener claro que cuando Mateu viene con las monjas a Alicante en 1518, el milagro no se acababa de producir. El milagro se ha producido en 1489. Por tanto, Mateu no puede escribir de primera mano, no es testigo de lo que ha ocurrido y, por tanto, es lógico que se tenga que basar en lo que diga alguien. Bueno, pues ese alguien, ese algo, ese documento, Fabiani nos da esta pista. Hay un documento que conservaban las autoridades municipales en el ayuntamiento, pero que se ha perdido. Por tanto, no tenemos ni el documento original, en el cual se narraba por primera vez lo ocurrido, y hay que pensar que sería contemporáneo de los hechos en 1489, no tenemos ese documento, ni tenemos tampoco el documento original de los oficios. Bien, como digo, Fabiani habla de la asistencia de ese rezo, de ese oficio, de que las monjas lo rezan habitualmente en la iglesia, que además tiene un reconocimiento del Papa Pío V en 1658, por tanto dice que estos hechos han ocurrido, son auténticos, parten de un instrumento público auténtico, pero no puede decir otra cosa que la que ya sabemos, que ese documento ha existido, lo han visto otros autores, pero no hay constancia escrita de ello. Como os he dicho, la primera transcripción la va a hacer Bendicho de oídas, la segunda transcripción en Alicante que conservamos es de Mingot de 1879. Pero como bien ha estudiado Biosca, no hay una relación exacta entre las tres publicaciones que existen, la de Salazar, la de Bendicho y esta. Mingot parece que algunas cosas las coge de Bendicho, pero otras las coge de otra fuente. No coinciden las tres transcripciones sobre el que debió ser documento original. ¿Existe alguna copia, como digo, de algo? Ninguna. No existe copia tampoco de ese documento original. Miquel Mateu lo cita. Miquel Mateu, como digo, ha escrito en 1521 los oficios y esta vez en la lectura segunda, antes hemos hablado que él se confiesa como autor de estos oficios en la lectura novena, en la segunda va a hablar de la existencia de ese primer documento. Dirá, la narración de este misterio, yo que escribo esto, la describo fielmente, según lo he leído en un documento auténtico, hecho sobre la cuestión. Claro, Mateu no ha estado en Alicante cuando se produce el milagro, las monjas tampoco, han venido años después, por tanto es lógico que esto lo hiciese, pero además nos lo va a decir, es honrado y nos va a decir, no, esto yo lo he hecho a través de un documento auténtico que yo he leído. Por tanto, ese documento debió existir, pero no se conserva, no tenemos tampoco ese documento. ¿Sería muy importante la existencia de ese documento? Sin duda. ¿Por qué sería importante? ¿Como documento de anticuario? ¿Como documento histórico? Sí, pero sobre todo sería muy importante para contrastar, para ver si la narración ha ido variando de un texto a otro, si ha habido algún tipo de modificación
entre lo que luego nos va a decir Bendicho, López Maltés, entre lo que nos dirá Mingot, ha habido variaciones. Todos sabemos que las historias, las narraciones, una vez nos las vamos contando unos a otros y va pasando el tiempo, se pueden ir modificando. Bueno, pues esto, por desgracia, no lo podemos hacer. Bueno, pues la razón, la explicación de por qué esta desaparición de uno de los documentos más importantes de la historia de Alicante, tanto el documento original como los oficios originales, la causa que se da en Alicante en el siglo XVIII es que se pierden cuando se envía la documentación a Roma para certificar la veracidad de la reliquia y la veracidad de los milagros de la Santa Faz. Hay un proceso de verificación de los milagros y el ayuntamiento, el cuerpo eclesiástico, remite a Roma una serie de documentación. En esa documentación, en teoría, tendría que haberse ido todo, pero bueno, uno se pregunta, ¿y enviamos los originales? ¿No enviamos copias? Y aunque hubiéramos enviado los originales, ¿no nos quedamos copias? Podemos pensar, bueno, pues a lo mejor en el bombardeo de 1691 de la escuadra francesa que bombardea Alicante de manera tremenda y provoca una destrucción masiva de los edificios de la ciudad y un incendio de los archivos municipales en las casas consistoriales, ¿pudieron quemar esta documentación? Bueno, pues también es posible que así sea. Pero lo que se nos dice es que fueron enviados a Roma y que no se encontraron. Que luego a Roma se reclamó esos documentos y en Roma al final también los habían perdido y no había manera de reclamarlos, de tenerlos y encontrarlos. Por tanto, lo que sabemos es que aquellos que con posterioridad transmiten los oficios lo van a hacer a través de la tradición oral y eso lógicamente provoca sensibles variaciones según quien sea el que lo transmite. Por tanto, y concluyendo esta parte, que es clave y fundamental para todo lo que vamos a ir contando a continuación, la primera conclusión que podemos sacar, ya lo hemos dicho, es que no se conserva el documento original. Documento que no sabemos quién lo escribió, es anónimo, porque Mateu no nos dice quién lo escribió. Nos dice que estaba custodiado en el ayuntamiento, pero no nos dice nada. Bueno, podemos pensar, como decía, que desapareció porque se quemó en el incendio de 1691. Pues podría ser, pero fijaros que Bendicho ya no habla de la existencia de este documento. Por tanto, bueno, probablemente se había extraviado antes. Segunda conclusión es que tampoco conservamos el documento original de estos importantísimos oficios, porque, insisto, en ellos está la tradición de la romería, la tradición de los milagros de la Santa Faz. No se conservan, no tenemos tampoco originales. La tercera conclusión que podemos sacar es que sí que está claro, parece que estos oficios se redactan a principios del siglo XVI, 1521, lo hará el fraile Mateu, porque además sabemos que han sido aprobados estos oficios por el Papa Clemente VII en 1527 y además los cita el cronista Viciana en 1564. ¿Qué quiero decir con esto? En esta tercera conclusión, que los oficios en su redacción original son antiguos, no son del momento del proceso en el que se producen los milagros y la tradición de la romería primera, no, son algo posteriores, pero son antiguos, son del siglo XVI, parece que con clarísima veracidad. Cuarta conclusión, la transcripción más antigua, fijaros, que tenemos de estos oficios va a ser en 1640 por Bendicho, que sabéis que era deán, Vicente Bendicho, estaba Vicente y Jaime, Vicente Bendicho, que era deán de la Catedral de San Nicolás, los va a transcribir, pero, como hemos dicho, de manera oral. De ahí que puede haber habido alguna variación a la hora de transcribir, a la hora de narrar lo que ocurre. ¿Tenemos más documentos? No tenemos el documento original, no tenemos el oficio original, menos mal que tenemos la transcripción de Bendicho y luego las publicaciones de Salazar, Mingot y la reciente de Biosca. Pero ¿tenemos algún documento más en donde poder agarrarnos? Documento antiguo, claro, porque si nos vamos al siglo XIX, pues como que ya no es tan importante. ¿Hay algo en lo que nos podamos agarrar? Bueno, pues sí. Tenemos otra cosa muy, muy importante, muy antigua y hasta hace poco bastante desconocida. Y fijaros, nos tenemos que ir a la Guerra Civil Española,
de 1936 a 1939 para contaros cuál es ese documento antiguo de vital importancia para la historia de la Santa Faz, de la romería y de los milagros. Es el retablo que os citaba antes, el retablo renacentista, retablo que sabemos, porque nos lo dice Bendicho, que se construye y pinta en 1590. La tradición decía, después de la Guerra Civil, que ese retablo había sido quemado, incendiado, destruido, por tanto, en el transcurso de la Guerra Civil, muy a principios de la Guerra Civil, en 1936. No os voy a narrar, porque no hay tiempo, qué es lo que dicen que ocurre en ese momento, pero todo el mundo pensaba que ese retablo había desaparecido. Cuando nosotros, el ayuntamiento y el departamento que yo llevaba en aquel momento, Departamento de Patrimonio Cultural, el COPIAM, empezamos con un gran orgullo y éramos unos auténticos privilegiados, a restaurar el camarín de la Santa Faz, los cuadros de Conchillo, los famosos cuadros, impresionantes cuadros de Conchillo, que adornan todo lo que son las paredes del camarín de la Santa Faz, que conserva la reliquia de la propia Santa Faz. Cuando empezamos a restaurar estos cuadros, la restauradora que yo tenía trabajando conmigo, le pedí que por favor intentase ver si le dejaban acceder las monjas clarisas a la clausura, para poder observar si había algún tipo de obra de arte en el interior. Bien en las celdas, bien en cualquier almacén, en habitación. Claro, como son de clausura, no podíamos acceder nadie y los hombres menos. Es verdad que yo luego, años después, cuando restauramos los tejados de las celdas y la torre Antonelli, la torre defensiva, ya sí que pude entrar con permiso del Papa y el Obispo. En aquel momento yo no tenía ocasión. Bien, la entrada al final conseguida por la gran diplomacia de la restauradora nos permitió un descubrimiento increíble. Como era lógico, dentro del convento, dentro de la clausura, habían obras de arte conservadas. Y entre esas obras de arte van a estar las piezas del retablo renacentista de la Santa Faz. El retablo no el que ahora hay, sino el retablo que, según se dice, o decía la leyenda, la tradición, se había quemado en la Guerra Civil. No se había quemado. El retablo está desmontado, cuarteado y conservado perfectamente en la zona de clausura. Como veis, aquí está San Pedro con las llaves, aquí tenéis a San Pablo, al lado a Santa Clara, mejor o peor conservado, pero el retablo está perfectamente guardado, custodiado en la clausura. Gracias a este descubrimiento, y cuando la luz de las imágenes se hizo cargo de la restauración ya de todo el convento, incluido del camarín, y nosotros cedimos el testigo encantados para que acabaran ellos la restauración del camarín, se restauraron las dos piezas fundamentales de este retablo. Fundamentales porque son las que nos sirven como documento histórico. Estamos hablando de 1590. Aquí tenéis la primera. Es el primer dibujo, la primera pintura conservada sobre el milagro de la Santa Faz. El primer milagro, el que tiene lugar en el Barranc de Lloisa, entre los términos municipales de Alicante y San Juan, lo que hoy es el límite con la pedanía de la Santa Faz y la población de San Juan. Por tanto, es un documento histórico espectacular. 1590, muy antiguo, no es del momento del milagro, son 100 años después, pero nos hacen una narración muy clara, muy concreta sobre lo haya ocurrido. Pero tenemos otro, también conservado entre otros cuadros y otras obras de arte en la zona de clausura. Alguien los guardó allí durante la Guerra Civil, como quiera que las monjas dejaron el convento, y alguien las custodió, las guardó para que no se destruyeran. Este es el segundo milagro, el milagro del Pino Santo, que también está conservado. Y todo ello formaría parte de un retablo que, bueno, como digo, se ha conservado. Es un documento importantísimo para entender la historia de la Santa Faz, la historia de la romería, la historia de los milagros en la ciudad de Alicante. Por tanto, con estos documentos, documento original perdido, oficios cuyo original está perdido, pero que conservamos una transcripción a través de la tradición oral por Bendicho, que la debió oír muchas veces
en la iglesia convento de Santa Faz y por transcripciones posteriores, vamos a través de estos documentos, que son los más antiguos y para un historiador son los documentos clave, a partir de los cuales debemos explicar lo que allí ocurrió y, por tanto, interpretar esa tradición, vamos a meternos a estudiar los milagros. Y para ello he intentado hacer un análisis muy objetivo, casi un análisis detectivesco. Vamos a ir viendo personaje a personaje, vamos a intentar dilucidar quién es quién en la narración que se hacen los milagros. Como digo, nos vamos a basar en la narración de los oficios y en los cuadros del retablo renacentista. Es verdad que a partir de estos cuadros renacentistas, Conchillos hará los magníficos cuadros también de los milagros que están hoy conservados en el Camarín de la Santa Faz y que tampoco se destruyeron durante la Guerra Civil, pero los más antiguos son estos. Por tanto, hay que creer que los más fidedignos y, por tanto, los que nos tenemos que apoyar para intentar reconstruir lo allí ocurrido debe ser estos dos magníficos tablas, estos dos magníficos cuadros del retablo renacentista. Y aquí tenemos tres grupos de protagonistas. Los vamos a ir analizando y vamos a ir viendo, bueno, lo que sabemos de cada uno de ellos. Y si lo que nos narra este cuadro, esta tabla, es realmente lo que pudo ocurrir. O ha habido alguna modificación en 100 años, lo cual es absolutamente normal y, bueno, vamos a intentar ver si se ha producido. Vamos a hacer esa investigación detectivesca. Os pido que me acompañéis y que vayamos viendo uno a uno. Aquí tenéis, fijaros, la misma imagen del milagro, pero esta vez ya recogida por Conchillos en el Camarín de la Santa Faz. Como veis, es prácticamente lo mismo. Hay unos personajes centrales que son los que portan o apoyan o acompañan a la reliquia de la Santa Faz, que son tres personas, pero no son iguales. Hay un grupo de dos, que son frailes, hay otra persona que es un cura, luego hay ya un público y dentro de ese público destaca una persona. Vamos a ver, por tanto, estos tres protagonistas. El primer grupo, lo he dicho antes, franciscanos. Los dos franciscanos. Uno parece que es el que porta la reliquia de la Santa Faz. El segundo grupo, el cura Mosén Mena. Acordaros, aquel que recibe en Roma la reliquia por parte de ese cardenal misterioso que nosotros creemos que es Rodrigo Borgia. Y el tercer grupo, dentro de toda esa gente, una persona, un noble, que creemos, toda la tradición dice que es el noble Guillem Pascual. Y lo pongo en interrogante y luego veréis por qué. Bien, nos vamos a los oficios y vamos a intentar ver qué va pasando a lo largo de la narración del documento más antiguo conservado, insisto, escrito en 1521, aunque no tenemos original del mismo. Lo primero que nos narran estos oficios en la parte de las lecturas es la primera procesión, por tanto la primera romería, pero es una romería que se hace sin la Santa Faz. Es una romería que se hace al monasterio de los Ángeles, que estaba en la zona de Altozano, perdón, de Los Ángeles, del barrio de Los Ángeles actual, detrás de la actual parroquia de Los Ángeles. Ahora está ya muy transformado por el urbanismo y ya no se ve ni siquiera la loma, la peña donde se encontraba el convento, pero es una procesión que se hace desde San Juan hasta ese convento. ¿Para qué? Para pedirle a la Virgen allí custodiada, que permita que llueva sobre la huerta alicantina, que tenía una gran sequía. Veamos qué dice el oficio. El año del Señor de 1489, esto es lo que dice la segunda lectura, en el territorio de Alicante, tanto en la propia ciudad como en las sedes pedanías rurales, era tal la sequía y la escasez de agua que los campos de trigo y los otros comenzaban a secarse y a morir por la sequedad. Viendo así los habitantes de aquellas partes de la tierra ya próxima a la perdición total por el rigor de la sequía y atribuyendo tan grande desastre a sus propios pecados, decidieron recurrir a Dios misericordioso y a su Santísima Madre. Por tanto, no estamos hablando de la Santa Faz. La gente de la huerta de Alicante se mueve para pedirle a Dios y a la Virgen que interceda para que acabe la sequía, o lo que es lo mismo, para que llueva.
por cierto, esta es una transcripción mía personal al castellano del documento valenciano hecho recientemente en 2014 por Biosca y del documento en latín que aparece tanto en Mingot como en Bendich. Bien, sigue diciendo el oficio. Y así el rector del puesto de San Juan, ya estamos viendo protagonistas, estando los campos de riego con los habitantes de dicho pueblo y otros que vivían cerca, decidió ir con ellos devotamente en ordenada procesión al monasterio de los frailes menores, conocido como Santa María de la Gracia. Y así lo hicieron. Al día siguiente de aquella procesión cayó una gran lluvia que regó la tierra con abundancia y alegró todo el pueblo. Por tanto, ya tenemos a un protagonista, el padre Mena, rector de la iglesia de San Juan. Tenemos una causa, la sequía. Tenemos una protagonista religiosa, la Virgen de Nuestra Señora de Gracia. Y tenemos una orden religiosa y un convento, los franciscanos. ¿Dónde? En el Cerro de los Ángeles. Esto es de lo primero que sabemos que ocurre en torno a la Santa Faz. Curioso, no aparece la Santa Faz. El padre Mena no parece entender que en ese momento es la Santa Faz la reliquia más importante, o al menos no entiende que la debe sacar, sino que debe acudir a intercesión de la Virgen, que tiene escultura de madera en el monasterio de los Ángeles, para pedir su intercesión y que llueva, cosa que parece, según el oficio, que ocurrió. Vamos otra vez al oficio. Y ya nos vamos ahora sí a la segunda procesión. Pero pensar, recordad, la primera no tiene a la Santa Faz como protagonista. Nos vamos a la segunda. La segunda procesión es la que narra este cuadro del retablo de la Santa Faz, retablo renacentista que estaba conservado en la clausura de las monjas clarisas. Vamos a ver qué dice el oficio, porque es muy importante, porque este ya sí nos va a hablar de nuestra Santa Faz. Dice el oficio: viendo esto, aquel rector, el padre Mena, y los demás presentes, decidieron, recordad, ya han ido una vez y se ha producido la lluvia, decidieron ir en procesión a aquel monasterio, otra vez. ¿Ahora cuándo? 8 días más tarde, dice el oficio, para que dieran las gracias, tal como había, a Dios omnipotente y misericordioso y a su Santísima Madre por el beneficio obtenido. Vamos a agradecer a Dios y a la Virgen que han intercedido como les hemos pedido en esta romería que hemos hecho, en esta procesión, la primera que hemos hecho. Bueno, pues 8 días después vamos a hacer la segunda romería. En la lectura tercera, por tanto, nos va a narrar la segunda procesión y nos dice: así, el día 17 de marzo de ese mismo año, 1489, aquel rector, otra vez el padre Mena, después de tomar la imagen de la faz de nuestro Salvador, que había llevado por devoción desde Roma, nos va a decir claramente que la había traído desde Roma, y evidentemente está refiriéndose a la reliquia de la Santa Faz, comenzó a dirigir la marcha en procesión con hombres, mujeres, niños y niñas. ¿Desde dónde? Dice el oficio, desde el sitio de San Juan. ¿Y hacia dónde? Hacia el mencionado monasterio de los Ángeles. Por tanto, es el rector el que saca la reliquia y la lleva en procesión. Vamos a ver qué sigue diciendo el oficio. Pregunta que nos hacemos. Veréis que yo os voy a ir preguntando, me voy a ir preguntando cosas. Si el oficio dice que la primera procesión es sin la reliquia de la Santa Faz, si la primera procesión se hace para que sea la Virgen la que interceda, ¿por qué sacar ahora a la reliquia de la Santa Faz, que supuestamente es milagrosa, cuando el milagro lo ha hecho la escultura o la intercesión de la Virgen de los Ángeles? ¿No sería lógico que el agradecimiento se hiciera directamente a la Virgen? Lo vamos a dejar aquí. Primera pregunta que nos hacemos. Y nos volvemos al oficio. Vamos a ver qué nos va a decir el oficio precisamente del momento en el que se va a producir el primer milagro, en el Barran de Lloisa. Dice el oficio: pero viendo
el padre Mena, que la procesión no estaba bien ordenada debido a la multitud de gente que continuamente se añadía, ordenó que se acercaran todos para poner orden y encargándose que llevara la propia imagen de Cristo a uno de los frailes menores que había ido, se apresuró para organizar la procesión. Es decir, la reliquia la saca el padre Mena de su iglesia, la lleva en procesión, pero ve que hay mucho follón y se pone nervioso y dice, no, esto no es una procesión, esto es un guirigay. Y coge la reliquia y se la entrega a alguien que en el oficio aún no habían aparecido. Dos frailes franciscanos que, según el oficio, estaban ahí. Y a uno de ellos le deja la reliquia y dice, seguid la procesión que yo voy a ponerme a ordenar todo esto. En definitiva, según el oficio, el rector le deja la reliquia a un franciscano. Pero insisto, estamos viendo el oficio. El oficio nos va a decir que efectivamente le deja la reliquia al fraile y que es el fraile el que, transportando la reliquia, atraviesa el barranco de Lloisa y llevándola a él en la mano se produce el primero de los milagros. No. Y esta es la primera contradicción que tenemos respecto a la tradición. No es esto lo que nos va a decir el oficio, pero vamos a verlo. Seguimos con el oficio. Pero ocurrido que tras cruzar la rambla, que se llama Lloisa, cuando aquel rector que llevaba la imagen, es decir, ya la lleva otra vez, estaba en un lugar un poco más alto, en la orilla de aquella rambla, notó que llevaba un peso tan grande que apenas él podía sostener. Por tanto, el oficio, que es el documento más antiguo, aunque ha dicho sí, que le ha dejado momentáneamente la reliquia a un fraile, en la continuación de la narración dice que el rector está llevando la reliquia cuando atraviesa el barranco de Lloisa. Y según el oficio, dijo entonces a los que estaban en el lado, llevo tanto peso que si no me ayudáis, creo que voy a caer en tierra. Esto es, por tanto, lo que nos dice el oficio, el primer protagonista. El protagonista, según el documento más antiguo, es el padre Mena, no como dice la figura del retablo, un fraile, sino el padre Mena. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo veremos en la siguiente clase.